a Timoteo 3, 1 al 7. Primera Timoteo 3, 1 al 7. Acuérdense que estamos en un tema secuencial, cualidades del obispo. Hace 3 domingos estuvimos viendo ya la introducción y la primera palabra, que era irreprensibilidad. Hoy continuaremos este estudio. Vamos a leerlo todos juntos. Primera Timoteo 3, del 1 al 7. 1, 2, 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo saber más de la postura del apóstol Pablo en estas cualidades del obispo que marca Primera de Timoteo 3? ¿Cómo saber más? Pablo, dentro de su caminar ahora en Cristo, tiene ya gran bagaje, ya cierta experiencia de acuerdo a las iglesias donde estuvo, y postula un perfil que debe de estar ya concretado, ya establecido, ya maduro, no en proceso. Mas sin en cambio, el estudio de este tema descubriremos que los servidores deben de estar cuidando este perfil para la obra de Dios. Recordemos que la carta a Timoteo es de las últimas que él escribió y está concatenando toda su experiencia que tuvo en las otras iglesias y que las está transmitiendo. Hermanos, recordemos cuáles son estas cartas. ¿Quién quiere ir al índice? Vamos al índice, hermano. Yo sé que tenemos aquí en su Biblia un índice de las cartas. A ver, vamos todos. Y si tienen una pluma, un lápiz, pueden poner ahí desde dónde empiezan las cartas. ¿Quién me quiere ayudar y decirme desde dónde empiezan, hermanos? Desde Mateo, Lucas, desde Juan. ¿Desde dónde empiezan las cartas? Dice Romanos. Luego, ¿cuál sigue? Corintios. Y así sucesivamente llegamos hasta Filemón. Hebreos todavía no se sabe que es un autor anónimo. Hay gran pie de que sea el apóstol Pablo, pero para fines de este estudio lo llegaremos desde Romanos hasta Filemón. Ahora, todas esas pueden ponerles una palomita. Y si gustan, Tesalonicenses se escribió en el año 51. Más o menos hay diferentes autores, hermanos, quiero marcar en esto, más 2 años, más 3 años, menos 2 años, pero en términos generales, ¿cuál fue la primera carta que se escribió? ¿Están conmigo, hermanos? Tesalonicenses, lo acabo de decir, va. Luego, Filipenses más o menos está por el 56, más o menos, ¿de acuerdo? Hay varias opiniones, pero en términos generales. Todas estas las escribió el apóstol Pablo. Luego sigue Corintios, primera y segunda en el 57 más o menos. Ustedes si quieren pueden ir poniendo. Después viene Gálatas, 57 al 58. Romanos también está en 57 y 58. Después de Cristo se fueron escritas estas cartas. Colosenses, Efesios, Filemón del 61 al 63. Y Timoteo está entre el 65.
igual que Tito, y la última es segunda de Timoteo 67. ¿Qué es lo que quiero yo remarcar de esto, hermanos? La importancia es que primera de Timoteo fue de las primeras, de las de en medio, de las últimas. De las últimas. Quiere decir que ya había una experiencia previa de ciertas situaciones. No es lo mismo cuando uno empieza su labor en construir una iglesia, construir una obra, cuando usted está primerizo haciendo sus primeras prácticas, a cuando ya lleva, según acá, 15 años laborando, al menos con respecto a estas iglesias. Después de ese tiempo está el apóstol Pablo dando un bagaje de información a su estudiante, a su discípulo, a Timoteo. Entonces, esta es la importancia. Vimos cuál era la primera palabra que le da: irreprensibilidad. Y lo basamos en 4 enfoques, de los cuales hoy nada más quiero decir 2 enfoques. El primero, de la irreprensibilidad, era que Pablo lo menciona en las otras cartas, pero no nada más lo menciona porque dice tú debes de ser irreprensible. Lo menciona en Corinto, Filipenses, Tesalonicenses, y el contexto que le da es que tú debes de ser irreprensible. ¿Para qué, hermanos? Para cuando venga el Señor Jesucristo, que donde tú quieras, cuando tú quieras ser irreprensible, no digas yo voy a ser irreprensible porque me lo dice el pastor, la iglesia, porque debo de cumplir. No, tú te preparas para darle cuentas a nuestro Señor. En esos 4 versículos dice, por ejemplo, Colosenses dice para presentarnos delante de Él. En Corintios dice para el día de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses para el día del Señor Jesucristo. Tesalonicenses para la venida. Es decir, la irreprensibilidad está nutrida de cuentas que vamos a dar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No porque el pastor, la hermana me digan o alguien me esté a fuerza monitoreando. Yo tengo un compromiso con Dios. Y el siguiente punto que enfocamos, ¿cuál era? El siguiente punto tenía que ver con que no debemos de pensar de esta manera. Yo quiero ser un líder o quiero tener un puesto en la iglesia y voy a buscar ser irreprensible. Es todo lo contrario, hermanos. Como yo quiero agradar a Dios, me estoy preparando porque a mí no me importa si alguien me está vigilando. Yo cuido mi forma de ser porque quiero ser más como Cristo. Esa persona tiene el perfil de liderazgo. Así se debe de pensar. Entonces, nosotros tenemos que agudizar cómo ver a un líder. No por sus talentos, no por su destreza al hablar, no porque venga de corbata. ¿Qué tenemos que ver? Su manera de servir a Dios. Que tenga la talla necesaria para comprometerse con Él. ¿De acuerdo? Son esos detalles que debemos de empezar a ver, a distinguir. Entremos a tema. La familia. Este es el primer punto, la familia. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Vamos a entresacar el enfoque familiar, hermanos, que Pablo señala en estos versículos. Maridos de una sola mujer. Está en el versículo número 2. Está en el versículo número 2. Lo leemos 1, 2, 3. Ahora entresacar, grosso, hospedador, apto para enseñar. Ahora vamos a entresacar el siguiente, que es el versículo número 4. 1, 2, 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo número 5, que quiere decir, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, vamos a entresacar estos versículos para hablar el punto de la familia.
Estos tres perfiles, hermanos, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad y que gobierne bien su casa, van a sustentar la siguiente premisa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? ¿Qué es una premisa? Es una afirmación de algo que se da por cierto y que nos sirve de base para el razonamiento. Estos tres enfoques nos van a servir razonar lo que puede y lo que no puede hacer, hermanos. ¿De acuerdo? Esa es la premisa. Es decir, la conclusión de, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primer punto, el vínculo de la coherencia. El vínculo de la coherencia. Me llama la atención porque estará entre los requisitos del obispado estas indicaciones con respecto a la familia. Es por demás interesante. Si uno dice requisitos del obispado, yo empezaba a ver, ¿qué pensarían ver si fueran un instituto bíblico? ¿Qué materias? Lenguas antiguas, historia de la iglesia, lo que es teología, escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, o hermenéutica, que es la técnica del estudio de la palabra de Dios. Pero viene aquí algo como marido de una sola mujer en los requisitos del obispado. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir, Pablo? Y yo veo si hay algo entre líneas, leo más adelante, leo más atrás y digo, no, nada, marido de una sola mujer. Queriéndole preguntar, Pablo, ¿por qué está esto aquí? ¿Dónde puedo estudiar más? Pero acuérdense que esto ya es el resultado de cuántas cartas anteriores y de cuántos años. Ya hay cartas, Efesios, Colosenses, Corintios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar esas experiencias que tuvo previamente, porque aquí ya hace todo un perfil que a través de los años dice, esto es bueno que los obispos lo hagan. Bueno, en Efesios, carta del mismo apóstol Pablo, había observado ciertas situaciones por lo que consideró indicar este requisito familiar, comprendiendo este vínculo. Existe un vínculo estrecho entre la relación que ejerce el varón con su esposa y el amor que Cristo realiza con su iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo. Hay un vínculo de cómo un varón trata a su esposa y otro, cómo ejerce su ministerio, el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Vayamos a Efesios 5:25. Entonces, Efesios 5:25. Ya me gana más la pantalla, no puede ser. Efesios 5:25. Amén, hermanos. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, hermanos. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entendamos, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que amar ¿a quién? A mi esposa. Y como Cristo amó a la iglesia, ¿y cómo fue que la amó? Díganme, entregándose, viviendo y muriendo por ella. Es imposible pensar, hermanos, me resulta difícil que un hermano no cuide, no atienda, esté en segundo o tercer lugar su esposa y que venga aquí a la iglesia siendo cuidadoso y amoroso con la misma iglesia, orando
por otros hermanos, por otras hermanas, y no ora ni por los suyos, ni los cuida, ni los respeta. ¿Esto es correcto? ¿Esto es coherente? ¿Esto es solo para líderes? Claro que no. No hay coherencia. Viene aquí a hacer un trabajo muy espiritual, pero en su casa no demuestra ese trabajo previo que Dios mostró, que Cristo mostró por su iglesia. Pensemos, la entrega en el servicio que ejerzas en la iglesia emana de una similitud previa adquirida. Yo ya lo adquirí en vivir una vida matrimonial, porque ya aprendí cómo Cristo trató a su iglesia y no me desfaso de una cosa lo que hago con mi esposa y con mis hijos, y otra cosa lo que hago en la iglesia. No hay ese desfase. Debe de haber una coherencia en todo esto. ¿Cómo va a poder gobernar la iglesia si no puede gobernar su casa? Esa es la premisa, hermanos. Quiere decir entonces que para poder gobernar bien tu casa, tienes que amar ¿a quién? A tu esposa. Es la base, el amor. Es la base, el amar a tus hijos. Para que, como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién entonces es tu primera iglesia? Claro que sí. La casa es tu primera iglesia. Tu primer llamamiento, donde debes de empezar a poner orden, donde debes de empezar a hacer las cosas correctamente, donde debes de leer la palabra, donde debes de orar, donde debes de poner el ejemplo. Después hablamos de la iglesia entonces. Vamos a tener unos ejemplos. Si tenemos en la casa una economía caótica, no hacemos presupuestos, dependemos del crédito, compras sin priorizar, simplemente vamos y compramos y después, ya no nos alcanza para los gastos más indispensables. No sabemos decir no a ciertos gustos. No hablamos con el cónyuge, no hablamos con los hijos de economía familiar, no les decimos, miren hijos, la situación está así, tenemos que hacer ciertos recortes, no te puedo comprar el iPhone, discúlpame hija, te vas a quedar así por un tiempo, o vamos a planear unas vacaciones, pero no hacemos nada de eso y nos aventamos así a lo que llegue, sin pensar cómo está la economía del país, sin saber cómo está, si no valoramos que el refri ya se oye. Si no hacemos nada de eso, vamos a ponerlo como tesorero de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Sí o no? El que no sabe gobernar su casa, ¿qué? No, hermano, exacto, o sea, ¿desde dónde debemos de empezar? Si no te sientas a platicar con tus hijos, si no te has sentido en el rol como padre, si no te sientas con tu esposa, si no platicas, si no sabes qué está publicando tu hijo, si no sabes qué fotos está ahí poniendo, si no sabes quiénes son sus amigos, cuál fue el orden del día, ¿por qué vienes aquí a enseñar al hijo ajeno? No lo entiendo. Primero empieza por casa, el orden empieza por casa y luego ven aquí a enseñar a la iglesia.
no al hijo ajeno. ¿Con qué autoridad? Si no amas a tu esposa, si no respetas a tu esposo, dándole lugar, respetándola, respetándolo, y andas coqueteando en el trabajo con otras personas, teniendo pláticas inapropiadas, te permites darte ciertas oportunidades, andas cavilando con la mente, lascivia, perversidades, toqueteos. Tienes desórdenes pecaminosos y así quieres que se te confíe la iglesia, donde hay hermanas, donde hay niños. Sé consciente y coherente. Empieza por dominarte. ¿O no sucede? ¿Ustedes somos totalmente santos? ¿No acaso venimos porque necesitamos ser transformados? Acepto, yo primero acepto que en pecado he sido formado, pero trabajo, me levanto día a día. Pero no seas incoherente. Primero tienes que trabajar contigo, con tu familia, con tu persona. Y después se te confiará la iglesia. Después se te confiará el ministerio. ¿O solamente es para los líderes? ¿Un maestro con esos problemas puede ir a dar clases? No, hermanos. Es que esto, hermano, no se trata de venir y estar de corbata, no se trata de ser un buen orador y que digan, ay, pero qué buen orador, es un gran líder. No se trata de si tienen de estar muy presentes en las redes. Hoy estuvimos con los jóvenes, hoy estuvimos en la femenil, hoy estuvimos. Se trata, el énfasis, hermanos, debe de estar en vivir la vida en Cristo. Lo demás puede esperar. Pero aprendamos a distinguir a un líder, hermanos. No es talento, no es oratoria. Es cómo vive su vida en Cristo. Cómo trata a su familia. Cómo se prepara en esa irreprensibilidad para los caminos del Señor. No nos dejemos engañar por las luces. No nos dejemos engañar por las apariencias. Seamos más agudos y centrarnos en lo que marca la palabra de Dios. Primera Timoteo y todos los requisitos del obispado tiene una experiencia previa en las demás cartas, hermanos, de situaciones que se vivieron y por lo tanto concatena la información en uno solo, en una columna. ¿Quieren tener buenos líderes en la iglesia? Revisen su vida familiar, hermanos. ¿Cómo tratan a sus hijos, a su esposa? Y no tan solo ellos. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Vamos a Efesios 5, 28, 29. Efesios 5, 28 y 29. Leamos, hermanos. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El patrón de cómo cuidar y sustentar a nuestra esposa, ¿de dónde lo debemos de adquirir? De cómo Cristo amó a la iglesia. Debe de existir esa coherencia de amor, de cuidado, de sustento y a los hijos, y después venir a servir a la iglesia.
No puede ser que vengas a dar tu clase o al servir algún ministerio en la iglesia, sea femenil, infantil, dominical, el servicio que tú quieras, y tu casa sea un desastre. Baños sucios, camas descendidas, podemos seguirle, hay mucho en la casa. Y que los hijos tampoco apoyen, porque es muy fácil decir, ay, es tu responsabilidad. No, la familia es un equipo, hermanos, y tenemos que trabajar en conjunto. Pero no puede ser que yo me desligue de mi casa y háganle como quieran y venga a servir aquí a la iglesia. ¿Cómo está su casa? Y peor aún, ¿cómo está el hogar? Todos con los hijos, la mamá, el papá con un nudo en la garganta por las pleitos y las broncas que tuvieron antes de venir a la iglesia. ¿Y solo es antes de venir a la iglesia o es en toda la semana? Debe de existir congruencia en el servicio a Dios. Falta de presencia física y emocional de los padres en el hogar. Ponen la tele, se ponen a hacer cosas. ¿Platicas? No platicaron nada. ¿Cómo te fue? Bien. Ah, qué bien. Perfecto. Y eso fue todo. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende servir en la iglesia? Que tengamos a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad, no amenazándolos, no torciendo los valores éticos que Cristo nos enseñó y cambiándolo por reglas autoritarias, que así te portas. Oye, papá, pero así, san se acabó. Y peor aún, aunándolo a una incongruencia por parte de los padres entre lo que dice y lo que hace. Eso es todavía más dañino, porque lo digo yo, pero él no lo cumple. Autoritarismo, amenazando. ¿Cómo vas a gobernar la iglesia si no puedes gobernar tu casa? No te puedes ni gobernar a ti mismo, vaya. En los siguientes versículos también encontraremos ordenanzas para los hijos. Efesios 6:1. Efesios 6:1. Leamos todos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. En Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo también nos explica lo que es marido de una sola mujer. Punto número 2, el vínculo de la sexualidad. ¿Listos, hermanos? Agárrense. Es palabra de Dios. Tenemos que caminar bien, ¿no, hermanos? Tenemos que caminar bien. Vamos a Primera de Corintios 7:2. Primera de Corintios 7:2. Primera de Corintios 7:2, 3 y 5. 2, luego el 3 y luego el 5. 2, 3 y 5. Leamos, hermanos. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer y el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás,
a causa de vuestra incontinencia. Es importante tener una correcta relación y comunicación para la práctica de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y no minimicemos las consecuencias de las fornicaciones y tentaciones satánicas por esta incontinencia. Es decir, ¿qué nos aleja a veces de la pareja, del cónyuge? Las discusiones frecuentes. Empieza una pelea con los hijos. Estate quieto, ya ponte a recoger. Sí, pero primero que su hermana, porque ella lo tiró. No, es que lo tuvo que hacer desde hace rato. Estás faltándome la autoridad. No te estoy faltando, pero es que le faltó. ¿Y dónde termina la pelea? Con los papás, con los padres. ¿Y qué hacen? Se distancian por una falta de comunicación, de poner las reglas previas. Y discuten y se duermen peleados. No hay dinero. Oye, ¿cómo que compraste un trapeador? Ay, sí, pero sirve la jerga otra vez, no estamos ahorita en posibilidades. Oye, ya es que falta el trapeador. Es que otra vez, pues ¿qué haces con el dinero? Y otra discusión económica. Y otra vez, cada quien por su lado. La falta de muestra de cariños. Tomarse un café, pues después de una pelea, dices, ay, otra vez ya preparando el café. Oh, pues entonces, ¿qué hago? ¿Traigo rosas o qué hago? Ya sé que me equivoqué, dicen. Estoy poniendo de mi parte. Regalarle una rosa, platicar, ver una película juntos. Pero llegas en la noche como un perfecto desconocido que no se apareció, ningún mensaje, nada de atenciones, y quieres abusar de tu esposa. Y con justa razón, no quiere estar contigo, pues no pasas tiempo con ella. Y porque lo digo yo. Y todas esas situaciones, acuérdense que estamos hablando de 1 de Corintios 7, los problemas y las causales de adulterio, de fornicación. No las minimicemos, porque este distanciamiento que se está provocando, ¿qué creen que van a provocar? Claro, así de simple. Las cargas laborales excesivas, terminan cansados. Oye, papá, dame de cenar, sírvete lo que cuentes, que ya que checar fe, checar nada, ya que tuviste nada, yo ya me quiero dormir. Y la mamá ahí lavando los trastes a las 12 de la noche, o llegando tarde de la casa, o si trabaja llegando tarde. ¿Tuvieron tiempo en familia, como pareja? Todo esto hace tanto él como ella que busquen cubrir sus necesidades biológicas, sexuales, con otra persona. No lo minimicemos. Es una situación real, hermanos. Por eso la carta a Timoteo dice, marido de una, de corazón, de mente, comprometido, cabalmente, como varón. Hazlo bien, no cabildees, no andes haciendo cosas en el trabajo incorrectas. Atiende bien a una, pero bien. En los siguientes versículos encontraremos 1 de Corintios 7, 33, 34. 1 de Corintios 7, 33, 34. Leamos.
Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Ocuparnos en el agrado conyugal, una de tus principales ocupaciones es cómo agradar a tu cónyuge. Debe ser una de tus prioridades, tomarla en cuenta. La junta más importante no es la que tienes con el jefe en la empresa. La junta más importante no es con tu compañero o la plática o con la compañera, con tus pláticas que tienes. No, esa no es la junta más importante. La junta más importante es la que tienes con tu esposa, con tu familia. Y te digo algo, la esposa tiene un sentido especial para saber si se siente importante o no. Si la amas, si la quieres, lo sabe distinguir. ¿Cómo la vas a engañar cuando realmente no es importante en tu vida? Ella lo distingue, lo sabe. Siente la distancia. Porque andas perdido en trabajo, en todo, menos en lo que debes de estar. Tu junta más importante es cuando se sienta tu esposa, tus hijos y dices, vamos a platicar, ¿qué hiciste? Oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Juntos caminemos. Eso es ahí donde nos debemos de centrar. Pero si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo puedes venir a gobernar la iglesia? Colosenses es otra carta que escribió el apóstol Pablo, donde nos indica y nos da luz de cómo gobernar bien la casa. Estamos terminando y aquí es donde vamos a centrar toda nuestra atención para el aprendizaje. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18, 19, 20 y 21. 3, 18, 19, 20, 21. Todos juntos, hermanos, son los enfoques para gobernar bien tu casa. Como el tema no es de familia totalmente, ese es otro tema. Pero estos se los dejo. ¿Quieres gobernar bien tu casa? Debes de irte sobre estas 4 líneas. 1, 2, 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 4 enfoques. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Maridos, amen y no sean ásperos. Hijos, obedecéis porque es agradable, es justo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Son los 4 enfoques para poder gobernar bien la casa, hermanos. 4 ejes fundamentales que debemos de practicar permanentemente. Una vez que nos reeduquemos en tener una familia como lo espera el Señor, como dice la palabra de Dios, como Cristo amó la iglesia, podemos entender cómo poder gobernar entonces la iglesia. ¿Dónde debemos empezar? La primera carta a Timoteo, capítulo 3. Este es el enfoque familiar. Empieza por tu casa y luego vengamos dignamente a servir en la iglesia. Amén, hermanos. Gocémonos y alegrémonos, pongámonos de pie. Le voy a pedir al hermano Abraham si puede orar, por favor.